Tucumán en unos días y nos está viendo todo Tucumán y también nos están viendo un montón de provincias llamadas feudales, ¿viste? Se dice que Formosa tiene un componente feudal con Infran que sigue en el nadie poder. puede avalar que gobierne 20 años una persona. Bien. ¿A qué le llamamos? Digo, en el día a día, la sensación de tipos como vos o de tipos que viven en Tucumán, de gente que tiene su laburo, que paga sus impuestos, se rompe el traste laburando para hacer grande a la provincia, es que a gente como Alperovich no le puede pasar nada. O sea que, viste la famosa, el término, hombre, señor feudal, que vivía en el castillo, que estaban los siervos de la gleba, que tenía su ejército, que sus caballeros también eran intocables, pero la sensación instalada que es que no, nada le puede pasar. Digo, sale a dar vuelta en bicicleta y atrás tiene 4 autos de la policía, nada le puede pasar. Es eso lo que encierra. Bueno, evidentemente él piensa otra cosa, porque quien actúa de esa manera demuestra en el fondo una profunda inseguridad. Yo no sé por qué un gobernador que se supone popular, que gana una elección, tiene que estar la casa de gobierno después del proceso electoral rodeada, y la gente que manifestaba en la calle reclamándole al gobierno transparencia. Me parece que la concepción del poder que el Alperovich tiene en una provincia que él asume diciendo que la provincia era un desastre, en esta construcción del relato, ¿no? Porque eso, me parece que en eso fue pionero. Él fue ministro de Economía de Miranda. Perdóname, ¿Estamos? No entiendo. ¿Dónde conectás el relato con Alperovich? ¿Él fue pionero en el relato? Claro, porque él fue ministro de Economía de Miranda, del gobierno de Miranda. Y cuando ¿Miranda fue gobierno cuándo? 4 años, antes de que asuma Alperovich. ¿Y les hizo pelota a la provincia? No, Miranda le tocó gobernar en una situación... El último presupuesto de Miranda fue de 900 millones de pesos. Bueno, el ministro de Economía de ese gobierno era él. Alperovich. Cuando asume, el día que asume, que Duhalde, hay una anécdota que Duhalde lo sube a Miranda al avión para hacerlo jurar como senador, en su discurso, yo no podía creer, me tocó a mí asumir como legislador, sí. En su discurso, Miranda a la par, hablaba de los chicos desnutridos, la corrupción, y era ministro de Economía de esa gestión. Entonces, hablaba Alperovich. Hasta el día de hoy, recibimos la provincia en llama, y él era ministro de Economía de esa provincia. El presupuesto era de 900 millones de pesos en el 2003, hoy es de 35.000 millones de pesos. Cuando Mansur asume en el 2007 el presupuesto de la legislatura, lo lleva a 100 millones de pesos, claro. Hoy supera los 1.000 millones de pesos. Ahora, vamos otra vez a las elecciones, José. Estamos hablando con José Cano. Hablando así en criollo, ¿vos seguís sintiendo en tu más interior, en tu más profunda sensación que te afanaron las elecciones? Yo nunca lo planteé en ese término de ganar o perder una elección. Nosotros Porque después te quiero preguntar también, sí. ¿Cómo tomás vos que Cristina salga? Porque yo te voy a contar lo que me pasó a mí, pero sí. En esta charla casi, mira, estamos tomando un café como en un bar. Entre todas las voces que sonaban, en un momento dado escucho a Cristina dar un discurso diciendo, bueno, es momento que reconozcan que perdieron. ¿Por cuánto tienen que perder para que reconozcan una derrota? Nosotros perdimos, dice Cristina, y Néstor reconoció a los 20 minutos que se había perdido en el 2009 y esta gente no lo reconoce. Y automáticamente me vino el miedo de Santa Fe, el revoleo de, ahora 25 de octubre, lo único que nos falta es que este país ahora empiece a discutir todas las elecciones, por un lado o por el otro, no salimos más adelante. ¿Qué reacción tenés vos al respecto de esto? Digo, vos me decís, no, yo no sentí que... Explícame qué sentiste vos si no sentiste que te las afanaron. Digo, ¿cuál es la sensación? Y respondeme lo de Cristina. Mira, la sensación que tuvimos antes del proceso electoral, durante el día de la elección y después de la elección, los días posteriores, realmente fue de una enorme impotencia, porque muchas de las cosas que nosotros habíamos planteado, como esta que te decía, de que quien fue 11 años ministro de gobierno no puede ser integrante de la Junta Electoral. Quien tiene su yerno y su cosuegro de candidato y es legisladora del Frente para la Victoria, no puede ser la otra integrante de la Junta Electoral. ¿Dónde sentís vos que te metieron la mano en la lata a los tucumanos? Es todo el proceso. Antes del proceso electoral, durante el día de la elección, con hechos escandalosos. Si vos me decís a mí que yo voy a poner un árbitro que es amigo mío, yo te puedo decir, ok, el árbitro es amigo mío, pero quédate tranquilo que va a cobrar bien.
vos tranquilo, José, va a cobrar bien el árbitro. Sí, lo conozco, pero quédate tranquilo que va a cobrar bien. Y puede ser que el árbitro cobre bien. Por eso, hasta lo primero me estás diciendo, te puedo decir, bueno, ok, está bien, era del bando de Alperovichiano. Pero decime, ¿cobró mal después el árbitro? Obvio, la justicia lo aparta. 48 horas antes de la elección, después de 20 días de planteo, la justicia lo aparta de la Junta Electoral. ¿Qué hicieron después en el proceso electoral? ¿Qué pasaba? Durante el proceso electoral hubo quema de urnas. La quema de urnas, te digo, lo que nos llega de nosotros Torre también teníamos... Ustedes también quemaron urnas del grupo. Había un candidato nuestro de un pueblo muy chiquito, Sargento Moya, que había ido a la Junta Electoral, hizo planteos de que se había incorporado de manera ilegal gente en el padrón, no le hicieron lugar a su planteo. Cuando llegó la gente en colectivo de afuera a votar, tomaron la peor decisión de entrar a la escuela, sacar las urnas, una actitud repudiable, ¿Que vos la repudiás? Absolutamente. O sea, las urnas se quemaron de ambos lados. Absolutamente. Sí. Hubo después otro hecho, se tomó una escuela, se quemaron 40 urnas, se hirió gravemente a un gendarme. Hubo en Los Ralos, en una escuela, tiroteo entre dos candidatos del oficialismo. Hubo hechos de violencia con periodistas. Hubo entrega de mercadería, entrega de bolsones. Pero vamos a cosas que son tan importantes y dramáticas como esta. ¿Qué comprobaron ustedes en el afano del voto? Porque es lo que yo quiero saber. Digo, ¿hubo comprobación empírica del afano del voto? Todo, porque cuando vos tenés, en primer lugar, que yo quiero, y lo he planteado en varios programas, Alejandro, y me parece que en esto nos tenemos que poner de acuerdo. Dale, porque te está viendo mucha gente que nunca te escuchó en una nota, José. A mí como dirigente político de la oposición, o el día a lo mejor que me toque estar en el oficialismo, yo no le puedo exigir a quien es opositor que sea el responsable de garantizar el derecho constitucional a votar con libertad y que mi voto se vea reflejado en el resultado de la elección. Porque estamos en la Argentina, te plantean que si vos no pones fiscales, olvídate. Pará, eso es tristísimo. Entonces vos tenés José, pará, eso es terrible, ¿eh? Obvio. ¿Vos sabés que es así? ¿Vos lo entendés en tu fuero íntimo? No, es así. Que si no pones fiscales, te la ponen. Es así en Tucumán, en la provincia de Buenos Aires. Es una lógica que está instalada en la opinión. Es tristísimo. ¿Es lógica que está instalada o pasa, José? Pasa. Y es triste. Es muy triste. Es triste. Si me acostás porque yo no llevo fiscales, es triste. Es muy triste. ¿Y por qué pasa eso? ¿Y por qué pasa eso? Porque vos tenés que luchar. En nuestro caso, y respondiendo a tu pregunta, tuvimos que luchar contra la Junta Electoral, en contra del Estado, que te tiene que garantizar que lo que la gente vote es el reflejo del resultado de la elección, en contra del correo. El correo que hacía cuando cargaba los datos a las 2 de la mañana, Alejandro, nos presentamos ante la Junta Electoral con Domingo Amaya y acreditamos planillas adulteradas que el correo cargaba, donde teníamos 170 votos, en el centro de carga aparecíamos en el escrutinio provisorio con 0 votos. Claro, lo que vos decís, y para entenderlo fácil es, si yo soy el que mando, si yo soy el Estado, si yo soy el que tengo el poder, debo ser yo el que te asegure a vos el que no te va a pasar nada ni te va a la gente, claro, sí, a mi rival. Tengo doble responsabilidad como soy el que mando o el que tengo el poder en realidad. Totalmente. Debo yo asegurarme, no te tengo que poner a vos en lugar de andar cuidándote que te roben un voto. Porque si no, se desvirtúa el sistema. Entonces, cuando llegamos a tener 30 planillas a las 2 de la mañana que no reflejaban lo de nuestros fiscales con la carga del resultado provisorio, le pedimos a la Junta Electoral que suspende el escrutinio provisorio. No nos hacen al lugar. Mansur se proclama con el 15% de esas urnas cargadas irregularmente. A las 8 de la mañana, la misma Junta Electoral que nos había denegado la suspensión del escrutinio provisorio, declara nulo el escrutinio provisorio por la incongruencia en la carga de datos. ¿Cómo crees que sigue esto, José, vos? Bueno, te hago una síntesis. Pasamos el tema del escrutinio provisorio, empieza 2 testimonios de 2 trabajadores jóvenes, ciudadanos realmente, que trabajaban en la Junta Electoral, que van a un escribano, nos hablan y que manifiestan lo escandaloso que significó la llegada de la urna. Bolsines con los votos, sin precinto, urnas abiertas. Bueno, cuando vamos a pedir el registro de cámara, la Junta Electoral nos deniega. Es decir, las cámaras que se habían puesto... ¿Y qué les dicen para decirle que no? No nos dan respuesta. El famoso voto comprado, ¿no? Por un bolsón de comida y todo. ¿Cómo es eso? O sea, mira, yo no te puedo medir el impacto electoral que eso tiene. Lo que sí claramente digo, para los que
a través de las redes difaman y hablan del voto calificado, que no se puede tolerar en pleno siglo XXI que existan referentes políticos que se paren en su pueblo, y esto está reflejado en todos los medios de prensa de Tucumán, y hay grabaciones que se han hecho públicas, y le diga a la gente del pueblo, de un pueblo humilde, que si no votan por el oficialismo le quitan los módulos, si no votan por el oficialismo le quitan los planes sociales, o que obliguen a los empleados públicos a formar parte o a participar de los... Lo que pasa es que ahí, José, bueno, ahí el que entra, el que va a votar, entra... A ver, déjame ser incluso te sirve el rebote, el frontoneo para explicarlo aún más. El tipo que recibe esa ayuda o ese voto, entre comillas, comprado, entra solo al cuarto oscuro. Totalmente. Entonces define solo, porque puede salir a decirle, ya te voté, Pipito. Ocurre, también ocurre eso. Estamos hablando de prácticas que están vedadas por el Código Nacional Electoral y que forman parte de un folclore en la provincia que tomó realmente límites escandalosos en la elección del día 23. Cada 10 metros en la escuela, planilla, la gente... Alejandro, vení, te decimos dónde votás. Te anotan, te pagan el voto. Eso ocurrió. ¿Te pagan el voto? Sí. Pero después yo voy y voto a quien quiero dentro, José. Está bien, pero son prácticas que hay que erradicar de la política. No, y que son prácticas que están vedadas y que no se puede tolerar que un dirigente apriete a una persona por su condición económica. Entonces, la tremenda contradicción que tiene el oficialismo, que pretende darle una lectura al fallo de la Cámara de que plantea un voto calificado, es que en mi provincia hay miles de jóvenes que, como yo, que vengo de una familia de laburantes, porque mi viejo es mecánico, y lo he visto romperse el alma para que yo pueda llegar a la universidad, recibirme de odontólogo, darle una mejor calidad de vida a mi hijo, trabajar con mi mujer, tener mi casa. Hoy hay muchos jóvenes tucumanos que no tienen las posibilidades que yo he tenido, porque no llegan a la universidad, porque no tienen plata. Como todavía, por supuesto, esto va a la justicia, uno se ha dirimido. Te hago una pregunta. Suponte que te toca, en algún momento te toca, y sos gobernador de la provincia de Tucumán. ¿Qué haces? ¿Qué cambias? No frase política, ¿eh? ¿Qué cambias? ¿Dónde metés el torno, ya que sos odontólogo, firmemente? ¿A dónde vas sin anestesia? ¿Qué hay que terminar para empezar a cambiar Argentina? Lo primero que haría es respetar la meritocracia. Respetar la meritocracia significa que uno se despega de esa idea que el Estado soy yo y que si vos formas parte de mi facción política, entro. Yo pondría los mejores, bajaría el presupuesto del Poder Legislativo de Tucumán, que no puede tener un presupuesto de más de 1.000 millones de pesos en una provincia donde hay un 30% de la gente por debajo de la línea de pobreza. No viven del secretario del secretario del secretario. No, hay un grupo selecto de legisladores del oficialismo, de la oposición son solamente 6 o 7, ¿Cuánto se gasta para pagarle a los legisladores? El presupuesto es de aproximadamente 1.000 millones de pesos. En el 2008 era de 100, Alejandro. En una provincia o en un país. ¿1.000 millones de mangos para pagar a los legisladores en Tucumán? Ese es el presupuesto del Poder Legislativo. Y el presupuesto de la provincia está en el orden de los 34.000 millones de pesos. La señora Rosquea a nosotros nos dice que somos denunciadores seriales. Porque uno obviamente no se calla ante los avances del gobierno. Pero en Tucumán tenés un flagelo, que es el flagelo de la droga, el Paco. Sí. Y tener un solo centro para rehabilitar adictos. Yo fui autor de esa ley en el 2005 y cuando yo denunciaba en el 2005 que el presupuesto de la Secretaría de Prevención de las Adicciones, que estaba Miroli, que es una persona que conoce, era de 500.000 pesos. José, y en prensa y difusión se gastaban 15 millones. Escuchame una cosa, por ahí, y sin dar nombre, ¿no? Pero porque hasta después te terminás comiendo una carta documento vos y sos odontólogo y la tenés que bancar con el pecho. ¿Estas cosas pasan porque se chorea o por inútiles? Porque te podría decir que por ahí la guita no alcanza porque son inútiles, porque no saben administrar, o porque se la afanan, o por las dos cosas. Mira... habitualmente, ¿no? Creo que esos dos componentes están, pero me parece que lo que ocurre en la Argentina, o en particular en mi provincia, es que no se fijan prioridades. Cuando vos no fijas prioridades en una gestión de gobierno y las prioridades tienen que ver con tus apetencias electorales, por ahí es mucho más electoralmente, mucho mejor para los resultados de perpetuidad hacer cordón cuneta, pavimentar calles,
distribuir los programas nacionales que llegaron a Tucumán que haber hecho, por ejemplo, el dique potrero de las Tablas, que hubiese evitado que la gente de Lule se inunde, claro, que hubiese generado trabajo. ¿Y dónde van ahora los Alperovich? ¿Qué es de la vida de ellos? ¿Dónde? Alperovich es candidato a senador. ¿Y Roiques? La senadora creo que no es candidata. ¿Viven en la propia, cerca de la ciudad? En Yerobuena. ¿Capital? En Yerobuena. Entonces, las prioridades son las que... Mirá lo que yo planteé en el 2012, cuando estaba en el Senado, Alejandro, y tuvo que ver con las inundaciones que hubo en la provincia de Buenos Aires, en La Plata. Sí. A mí me parece inadmisible que en un país como el nuestro, en pleno siglo XXI, muera gente porque se inunde. No me entra en la cabeza. Entonces planteé un proyecto de ley que se incorporen todas las obras que hacen falta para evitar que se inunde la provincia de Buenos Aires, Salta con Tartagal, Tucumán. ¿Que se unifique dónde? En el presupuesto nacional, porque las obras están diseñadas, están estudiadas. O sea, cada provincia o cada lugar te manda a la nación, nosotros nos inundamos en mi pueblo, y el gobierno gane y quien gane la elección, te manda la guita. Esas obras se ejecuten. Hay cuestiones básicas, si en Tucumán hay pasta base, hay pacue porque hay pasta base, viene de Bolivia. Entonces tiene que haber una política regional que combate el narcotráfico. Ahora, ¿no podemos o no queremos, en Argentina? Para mí no se fijan prioridades. No se fijan prioridades. Cuando yo veo en mi provincia los productores hoy en la Plaza Independencia, y me parece una cosa irracional que 3 gobernadores del norte, Fellner, Urtubey, a quien respeto, y Alperovich, le digan a los productores que no pueden hacer nada porque todo depende de la nación. Vos te imaginas que lo que producimos en el interior, las provincias más castigadas por la pobreza son las provincias del norte, nos cuesta, tenemos menos rendimiento por hectárea y tenemos que incorporarle a la producción el costo del flete para traer nuestra producción al puerto. José, entonces, decime las dos últimas. ¿Cómo se manejan mis colegas? ¿Cómo es la prensa? Y ya en unos minutitos vamos a charlar, lo voy vendiendo porque va a ser muy, muy intensa la conversación con Gabriel Levinas. Vamos a hablar del perro Berbisky, del doble agente Berbisky, según Gabriel cuenta en este libro. Muy interesante este libro, muy interesante. Vamos a charlar con Gabriel en un minuto. Últimas dos para Cano. Dejé picando una pregunta. Se me fue de la cabeza. Tus colegas. Perdón. La prensa. ¿Cómo se maneja, mis colegas? ¿Cómo es la prensa en Tucumán? Ahí tenemos un sector de la prensa que es independiente, pero mayoritariamente ha habido una cooptación. Esto de la ley de medios, que con la ley de medios venían la libertad de expresión, la igualdad, olvídate. Tenemos un canal, el canal 10, que es el canal supuestamente de todos los tucumanos, que es en estos últimos 6, 7 meses un canal para difamarnos a los que pensamos distinto. No tenemos posibilidad de salir en el informativo de ese canal. Es un canal para difamarnos, pero hoy hablaba con Luis Novarecio. Yo iba de la capital a la Luján a un encuentro de rap, de políticos, y se me corta la comunicación. Editaron el corte de la comunicación planteando que yo le había cortado la charla porque me habían hecho una pregunta incómoda, pero cosas barbaridades. Entonces tenemos, y de las radios, salvo 3 o 4 radios, debo decirte, por ejemplo, que Radio Nacional de Tucumán es una radio que nos da espacio. Mirá vos, una radio del sistema de Radio Nacional de Argentina. Pero el resto hay Antena 8, no quiero por ahí olvidarme de alguna de las que nos dan la posibilidad de expresarnos, pero mayoritariamente con la billetera no hay ley de acceso a la información pública, no tenemos una ley que distribuya la pauta oficial, con la plata del Estado se direccionan las líneas editoriales, eso ocurre. Bueno, te agradezco mucho, la verdad que ha sido muy interesante escucharte, no te conocía personalmente y nada, gracias por este rato, por esta conversación, a toda la República Argentina, gracias por venir, viniste especialmente a Tucumán, bueno, mañana te quedas en Buenos Aires, muchas gracias. Y una última reflexión de solidaridad con los camaristas que fallaron, que decretaron la nulidad del comicio, porque han sufrido agravios personales. Es inadmisible que un gobernador de todos los tucumanos vaya al Palacio y los tribunales, donde había gente que había pintado muerte a los jueces traidores y arengue, y no repudie este tipo de manifestaciones. La justicia es una sola. A veces falla de acuerdo a lo que uno cree o quiere que falle, y a veces no, y hay que bancársela. José Cano ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, José. Muy amable. Gracias, Vale, un gusto. Tengo mucha, pero mucha ilusión en que va a ser una noche de una energía muy especial. No saben lo que es este libro.
no pueden parar de leer este libro. Este señor, el perro Berbisky, que está aquí, el perro Berbisky, está en tapa. Ahora le va a contar Levinas bien del perro Berbisky. Cuando yo empecé a trabajar en el periodismo hace 20 años, una vez me dijeron, guarda con Berbisky, no. Nunca supe por qué. Otro tabú. Digo, qué sé yo, no sé, el tipo tenía contacto, no sé, con Dios. Vamos a hablar de Berbisky. Habla Levinas de él, un poco de periodismo también. Quédate, lo presentamos a Gabriel de esta manera. Es periodista y desde el 2011 es el creador y actual director del sitio web periodístico plasademayo.com.